la llegada del mes de julio, los grandes nombres del jazz inundan Euskadi. Getxo, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián se convierten en puntos de referencia para los amantes del género que no quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la buena música y de todos los atractivos que ofrece el País Vasco. El verano jazzístico de Euskadi inicia su andadura aquí en Getxo. Durante 5 días la localidad vizcaína reúne a los mejores artistas del panorama nacional e internacional. Del 4 al 9 de julio, Getxo se transforma en una pequeña Nueva Orleans, donde la música llena cada uno de sus rincones. Nosotros llevamos viniendo ya pues unos cuantos años y vamos, por lo menos 2 días, 3 casi siempre venimos. Algún día cae. Hay una oferta en la calle gratuita y genial, me parece. En Getxo siempre me parece que preparan muy bien los festivales. Todos los años venimos estos días y bueno, esperemos que sea de agrado. Todos los años nos sorprenden cosas nuevas y esperemos disfrutar. Las actuaciones se reparten entre los 2 principales escenarios del festival. Al caer la tarde, la plaza de la estación de Algorta acoge la sección Tercer Milenio, conciertos en directo, al aire libre y gratuitos. En la plaza del metro de Algorta tenemos lo que llamamos Tercer Milenio, con grupos, tenemos grupos vascos, grupos catalanes, algún grupo polaco, gente generalmente joven, y estos son gratuitos. Un poco la idea de la gente que no está acostumbrada a pagar una entrada, acercarse a una sala de conciertos, pues bueno, que se encuentre con el jazz y con la música en general y se vaya aficionando. Las actuaciones de las bandas que participan en el concurso de grupos, así como los conciertos principales, tienen lugar en la Plaza Bihotzalai. Un año más, los cabeza de cartel de esta 36ª edición lo componen artistas de primer nivel. Empezamos con Larry Carlton, el guitarra de jazz fusión estadounidense. El segundo día tenemos a una cantante, China Moses, la hija de Dee Bridgewater, que aunque joven, pues bueno, ya tiene 4 o 5 discos grabados y el último fue un homenaje a la gran Dinah Washington. El viernes tenemos a Wayne Shorter, que es uno de los grandes nombres del jazz mundial, que con su grupo habitual. El sábado tenemos una fusión curiosa que montan el guitarrista estadounidense Mike Stern, más dedicado al jazz rock, y el bajista camerunés Richard Bona, que bueno, además de jazz pues hace bastante world music. Pues esperemos que den un gran y curioso concierto. Y cerramos con el domingo con la cantante, compositora y pianista brasileña Eliane Elias. Tras Getxo, los festivales de Vitoria-Gasteiz y el Heineken de San Sebastián completan el circuito jazzístico vasco. Aunque en julio en Euskadi no solo suena jazz, el Festival de Blues de Hondarribia o el BBK Live de Bilbao son solo algunas de las propuestas musicales y culturales del verano en Euskadi.